Muy buenos días, nos encontramos, ahora sí vamos a comenzar con el recetario del doctor Guerrero Heredia por esta Ruma 98.5 y nos encontramos con el doctor Luis Ortega, médico psiquiatra para tratar el tema de salud, coronavirus y niños. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy interesante. Qué bueno que me invitaron aquí en esta nueva etapa, ¿no? Del doctor y con sus nuevas ideas de cómo mejorar lo que es la parte de la salud en general del pueblo dominicano. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenido. Ustedes saben que en esta época en la que ya llevamos varios meses en encierro, tenemos más de 9 meses ya en cuarentena. Para los adultos ha sido todo un obstáculo, un reto vivir esta cuarentena. Hemos visto las manifestaciones de las diferentes personas a través de las redes sociales, cómo se resisten. Hemos visto cómo se han generado problemas, personas que no acatan el toque de queda y la cuarentena, pero nunca pensamos en cómo reaccionan los niños ante esta misma situación. Y la verdad es que los niños tienen también una reacción. Los niños también tienen que vivir un proceso a través de lo que es el encierro y cómo su rutina se ha visto afectada por la cuarentena y por el COVID. ¿Cuáles son los principales problemas que están presentando los niños ante el tema de la cuarentena, el toque de queda, la falta de interacción, la perturbación de su rutina? Sí, ha ido evolucionando. No es lo mismo lo que tenemos cuando comenzó la pandemia a principio de este año, de este año diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? A lo que estamos viendo ahora en esta etapa ya como una cosa más subaguda, ¿no? Más crónica del proceso de adaptación que hemos tenido que tener tanto los adultos como los niños en lo que es esta pandemia del COVID. Okay. Entonces, tendríamos que definir el tiempo que tenemos que hablar de qué le está pasando. Al principio había mucho tema con la parte de ansiedad de los niños, había mucho tema con el problema del sueño de los niños, de la hiperactividad dentro de la casa de los niños, porque recuérdense que hemos flexibilizado un poco las cosas, pero al principio de la pandemia todo el mundo estaba encerrado 24 horas en su casa sin salir. Imagínate un niño hiperactivo que todo el tiempo tiene que estar moviéndose, quiere salir, que quiere coger aire, que quiere estar con sus amiguitos, que quiere volver al colegio. ¿Cómo manejas tú eso dentro de la casa, no? Y más si no tienes una persona, un especialista que te siga, que también tuvieron que encerrarse y duraron un tiempo para poder adaptarse también, como son las consultas virtuales, las consultas telefónicas también, que se hicieron mucho. Todo eso duró un tiempo para poder adaptarnos, y eso hizo que aumentaran muchísimo esos problemas al principio de la pandemia. Ya ahora, en esta etapa de la pandemia, ya los problemas no son tanto de carácter agudo, sino más de carácter crónico. Y vemos como el problema de la educación es un problema muy importante. Y por ejemplo, no hay una monitorización de qué estamos haciendo bien. Lo comenzamos el año pasado con las cosas virtuales, pero todavía yo, que me informo todos los días, no veo a nadie que esté monitorizando cómo está yendo la educación a nivel virtual y a nivel de la forma híbrida, ¿no? Que es la otra, la de la televisión. Semipresencial. La de la televisión, donde mandan un paquete de estructurado, ¿no? De enseñanza para que el niño lo vea y vaya junto con su familia poder, adquiriendo conocimiento, ¿no? Pero nadie lo está monitorizando eso, entonces no sabemos si está funcionando o no. Creemos que sí, que hay muchos niños que le está ayudando, pero no sabemos si no lo contabilizamos. Nosotros pasamos por un proceso bastante crónico al principio, como usted mencionaba. Estuvimos varios meses encerrados, donde los padres y los hijos tenían que habitar en el mismo espacio y donde muchas veces en muchas familias decidieron las personas que cuidan a los niños, que ayudan en el hogar, salían del escenario. Y los padres estaban obligados básicamente a suplir todas las necesidades que ese niño tenía en relación a entretenimiento. No se podía salir, el niño tenía que ajustarse a los nuevos horarios que estaban establecidos. Y un poquito más adelante de la pandemia pasamos a la modalidad en la que los padres tenían que salir a trabajar. Algunas empresas comenzaron a abrir y los niños se quedaban, exacto, muchos de ellos solos con otro nuevo aspecto que manejar de la situación del COVID.
Usted en su práctica médica, psiquiátrica, en relación a niños y jóvenes, ¿cuáles son los principales desórdenes o los principales problemas que se están evidenciando a través de lo que es el manejo de la pandemia en niños y adolescentes? Bueno, en niños, estos niños, como te había dicho, la ansiedad, hubo mucho brote de ansiedad al principio, no solamente los niños, pero los padres los también. niños pueden tener ansiedad. Claro que sí, Eladio, lo hemos discutido muchísimo. La cantidad de niños que tienen ansiedad después de los Pero 6, 7 explícame, años. ¿cómo se da eso? Porque Mira, si hablamos de ansiedad y definimos lo que es la ansiedad, ujú, encontramos que es una situación de miedo, de se puede peligro definir. real o imaginario Ujú. que uno experimenta en función de la realidad. No necesariamente. Entonces resulta que un niño que vive fantaseando permanentemente, Ujú. como esto que nosotros definimos como el proceso de ansiedad puede afectar y ha estado afectando a nuestros niños, no solamente los dominicanos, sino del mundo entero. Ujú. Cómo esta realidad de esto que vemos nosotros como una alteración, Ujú. que es que la ansiedad es normal. O sea, Sí. todos tenemos Claro. un momento donde Un grado de estamos- ansiedad. un grado de ansiedad que nosotros, por el aprendizaje, por la socialización, Ujú. podemos realmente manejar. Pero un niño ansioso, es curioso y es bueno siempre explicarlo. Quiero recordarle que, bueno, tuve un incidente en llegar aquí con un señor que no conoce la capital. Me entretuve y me llevó para otro sitio y tuve que darle vuelta por el Centro Olímpico, etcétera, etcétera. Porque hay que presentar a Luis Ortega, ¿verdad? Quien es un especialista, médico psiquiatra, quien se especializó básicamente justamente en la psiquiatría infantil, y él es parte de este recetario. Él se había negado a venir, Oye. pero aquí tenemos a Luis y Olga, que ha estado exquisita aquí haciendo la introducción en función de mi inconveniente que tuve. Y qué bueno, y vamos a que Olga se quede con nosotros, porque Olga tiene 6 niños. Y entonces... No, pues ella es más especialista que yo. Ella es... Y entonces estas preguntas son de la cotidianidad, ¿verdad? Del común denominador de las cosas. Entonces resumiendo la pregunta, ¿realmente los niños Lo que sufren pasa- estas sí, consecuencias? cuando definimos ansiedad, es una respuesta inadecuada a un estado de miedo o de incertidumbre, Okay. ya sea real o no real, tenga objeto o no Real tenga o objeto. imaginario, sí. Exacto, o tenga objeto o no tenga objeto. Eso es importante saberlo porque los niños, cuando pasan los 5 o 6 años, que ya tienen un poco de introspección, tienen un poco más desarrollo a nivel cerebral, ya comienzan a percibir los miedos, comienzan a percibir las amenazas y lo pueden intensificar. Entonces, desde los 4, 5, 6 años, podemos comenzar a ver ese niño ansioso, ese niño que comienza a tener las mismas características de un trastorno de ansiedad. ¿Okay? Antes de los 3 años, muy difícil o es casi imposible decir que es un niño ansioso, ¿no? Pero ya después de los 4 o 5 años, sí. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad en un niño? Es muy frecuente. ¿Cuáles son los síntomas que un papá dice, mi hijo está teniendo ansiedad? Mire, lo más frecuente, frecuente que comience con lo que es el miedo a la separación, que es lo más frecuente, la fobia de separación que ellos comienzan a tener, que no llega a ser un trastorno de ansiedad en la mayoría de los casos. Pero cuando se ¿Cómo incrementa, la fobia de la separación? No entendí. Cuando llevamos al niño al colegio, cuando llevamos al niño a okay, un lugar, ya, cuando ya. ese niño Empieza a llorar. comienza a llorar, no me quiero ir, le va a pasar algo a mi mamá, no van a volver. Ese miedo hasta un punto es normal. Okay. Cuando se cronifica, cuando se intensifica, entonces comienza a presentar características ansiosas. Yeah. Recuérdense que siempre hemos discutido que en psiquiatría todo es normal hasta que pasa de un punto. Okay. Cuando pasa de un rango, de un punto, entonces comienza a perturbar, a hacer daño y a comenzar a tener que
modificarlo o tratarlo para poder ayudar. Es uno de los síntomas. Comienzan a tener miedo a estar solo también en las casas. Fíjense que todos los niños tienen algún tipo de miedo, casi todos, no todos, a la oscuridad, pero el nivel de ellos es muy superior a lo que es su entorno. Pero una cosa interesante, cuando empieza la pandemia, Uh-huh. que los niños ven que se quedan los padres, que están los padres y de repente no salen a ningún sitio, No y entienden. están con ellos ahí 24 horas. ¿Que eso produjo algún impacto en los niños? Muchísimo impacto. Primero, la incertidumbre, no saben, y el no saber qué es lo que está pasando. Lo estoy hablando de los niños pequeños, ¿no? Yeah. Y los niños que sí ya entendían la situación, el miedo que los padres reflejaban hacia ellos. Porque independientemente de un adolescente que le digan que un padre se sienta muy temeroso de salir, muy temeroso de ir al trabajo, muy temeroso de salir a comprar cuando estaba comenzando la pandemia, ¿no? De ir al supermercado. Eso se refleja en los niños porque nosotros captamos las emociones. Nosotros somos como un panel de emociones y mientras más nuestros padres no refuerzan una emoción, los hijos tienden a replicarla. Hay algunos que explícame eso, ¿cómo es si los padres, interesante, o sea, eso, si los padres comienzan a darnos una emoción, a enviarnos una emoción, ya sea cualquiera, miedo, alegría, cualquiera de las emociones, los niños comienzan a captarlo, no comienzan a repetirlo necesariamente porque hay diferentes formas de manifestar esas emociones, pero sí comienzan a captarlo. Hay algunos que se pueden poner mucho más miedosos también, pero hay otros que se ponen agresivos o irritables. Sí, claro, no tienen que reflejar la misma emoción, pero sí es consecuencia de las emociones que están teniendo alrededor de su casa. Eso es súper importante. El no entender una situación, ¿los niños pueden reaccionar de manera agresiva? Claro que sí. Lo veíamos al principio de la pandemia, la irritabilidad en los adolescentes y en los niños entre 8 y 12 años fue incrementándose muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños no entendían la situación, no entendían el miedo y lo que manifestaban era la impotencia de no poder hacer nada, de no poder de que tenían que adaptarse a la situación. Y para los niños adaptarse es algunas veces más complicado, algunas veces, no siempre. Usted es especialista en niños, a nivel de psiquiatría, en niños y adolescentes. Uh-huh. ¿Se evidencia el mismo problema? O sea, cuando un niño está enfrentando ciertos niveles de ansiedad o cuando está enfrentando algún tipo de desorden o condición por el tema de la pandemia, ¿se manifiesta de la misma forma en niños que en adolescentes? No. Hay una diferenciación porque el adolescente está pasando por su propia etapa ya de por sí crítica y complicada. Es así. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el adolescente? A los padres que tienen hijos adolescentes en sus casas, ¿cómo manejar un niño que está presentando su propio grupo de situaciones? Uh-huh. Y tenemos también el adolescente que lo va a manifestar de forma diferente? Lo que yo estuve viendo más, y te lo digo por experiencia en la pandemia, es que los adolescentes se dividieron en dos grupos. Uno que tuvieron un extremo de aislamiento, se encerraron en su cuarto, se ponían en sus consolas a jugar, en su computadora, en YouTube, en sus redes sociales. Y el otro grupo que se irritaba absolutamente de todo, que intentaba frecuentemente cambiar la situación de la casa, ¿no? Saliendo, intentando y desafiando, posicionándose. O sea, esos dos grupos fueron lo que más se presentaron en esta pandemia, o lo que todavía vemos en esta pandemia. Entonces, ¿cómo manejarlo? Es la situación, ¿no? Hay un grupo que tenemos que estimularlo a que vuelva a tener ese carácter de socialización, sin él es difícil el proceso adaptativo. Exactamente. Y si el proceso adaptativo se interrumpe, tenemos un ser humano, un monstruico. Exacto. De alguna forma. De alguna forma. Porque no necesariamente es como para afuera, sino también puede ser para sí mismo. Entonces eso lo veíamos con los adolescentes, y la otra parte del adolescente que es mucho peor todavía, cuando son oposicionistas desafiantes, cuando comienzan a tener esa irritabilidad, esos caracteres de falta de moral y ética, ¿no? O de cambios de moral y ética, que los mismos problemas entre padres es lo que hace que aumenten o disminuyan. Luis, te cortamos en una exposición que tú hacías buscando una respuesta con relación a
los niños están educándose a través del televisor. Y tú decías, bueno, una parte. Tú decías, ¿verdad?, que no hay un seguimiento en términos de, bueno, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cómo va? O sea, estos 2 meses, pero ya lo hicimos el año pasado, ¿no? Al final del año pasado. No hay nadie que nos esté diciendo, los niños están primero aprendiendo están presentes en el aprendizaje que queremos, y luego si lo que estamos haciendo está dando resultados. Porque si no está dando resultados, ya tenemos 2 meses, 60 días, donde podemos valorar qué tanto ha beneficiado este nuevo método que hemos tenido que adaptar. Porque si no ajustamos, si no nos adaptamos también a la forma, entonces vamos a terminar el año escolar y las carencias van a ser muchas, tal vez. Y el aprendizaje nulo. Y el aprendizaje nulo. Ojalá que no, pero no lo sabemos porque no lo estamos monitorizando. Yo creo que este es un dato sumamente importante el que tú acabas de dar aquí en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, porque realmente es un hecho muy contundente. O sea, ¿cuál es el seguimiento? ¿Qué estamos logrando? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Claro. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, también quiero preguntarte, Luis, ¿cuál es el comportamiento de ese niño que vive en los barrios nuestros, que ven que el papá sigue saliendo, sigue su agitado curso sigue en las bebidas alcohólicas, se sienta, desafía? ¿Qué pasa con esos niños y esos adolescentes en nuestros barrios? ¿Cuándo regresemos?